Los ciudadanos de Siquem convocaron a una reunión bajo el roble que está junto a la columna de Siquem y allí proclamaron rey a Abimelec. ¿Te gustaría saber quién es este personaje? ¿Qué hizo para llegar a ser rey? Pero sobre todo, ¿cuáles fueron las consecuencias? Bueno, quédate y estudiamos juntos. Jueces, capítulo 9. Solo quiero recordarte que lo único valioso y lo único importante en nuestra vida espiritual es desarrollar una comunión, una relación diaria con Cristo Jesús. Y eso lo logramos a través del estudio de la Biblia y de la oración. Por favor, no te quedes, no te desanimes, no lo dejes, aunque estés cansado, aunque estés molesto quizá con Dios, porque no siempre las cosas las entendemos. Abre la Biblia y ora. Dale, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es uno de los capítulos pues más tristes en la Biblia y que nos dejan preguntas como ¿para qué se escribe esto? Ya que lo estudiamos decimos, bueno, tiene una lección, pero también nos dejan preguntas como ¿por qué sucedía esto en el pueblo de Dios? Del versículo 1 al versículo 6 puedes estar leyendo que está la presentación de Abimelec, pero también se presenta su manipulación, su deseo de poder. ¿Y cómo lo hace? Bueno, ¿quién es Abimelec? Abimelec es el hijo de Gedeón. Ayer leíamos que Gedeón tuvo 70 hijos, pero con muchas esposas legítimas, pero tuvo una concubina de Siquem. Esa ciudad, Siquem, la hemos escuchado desde los tiempos de Jacob, acuérdate. La hemos escuchado de hace mucho tiempo y esa ciudad tenía una presencia fuertemente cananea. Entonces, la madre de Abimelec era de Siquem y él crece, se entiende que crece separado de sus hermanos y crece con ciertos complejos, crece con ciertas heridas por lo que vamos a leer. Así que Abimelec tiene deseos de poder, deseos de mandar, deseos de gobernar. Así que va con los líderes más importantes de Siquem y les dice, ¿por qué dejan que los hijos de Gedeón los gobiernen? Son 70. Dejen que yo los gobierne, soy uno y además soy familiar de ustedes. Y sabes que estos personajes se dejan convencer y entonces le dicen adelante. Mis amigos, aquí hay datos que hay que aprender. En primer lugar, Abimelec no es un juez, no es un libertador. Abimelec no es llamado por Dios, Abimelec no tiene una tarea que hacer, simplemente es un usurpador que tiene deseo de poder. Por otro lado, la ciudad, al tener una influencia cananea muy fuerte, le convenía tener un líder o un rey que ellos pudieran manipular o que les debiera favores. Y en este caso, por eso lo hacen. Ellos ponen a Abimelec para que pueda hacer lo que ellos quieren y principalmente pues cosas que no tienen que ver con Dios ni son asuntos espirituales. Así que mis amigos, nos va dejando Abimelec una lección muy importante. Él crece con heridas emocionales, crece con un distanciamiento de su familia, que ahora cuando su padre ha muerto, lo va a explotar y eso va a traer mucho, mucho dolor. También una palabra clave aquí es la palabra rey. En este caso se usa para un reinado, no se usa para un reinado legítimo, sino es un reinado que se ha autoimpuesto. No es que tenga autoridad, tiene control sobre la gente. Y mis amigos, lecciones que podemos aprender. Cuando un liderazgo nace de un complejo no resuelto, se vuelve destructivo. Cuando hay liderazgos que nacen de ambición, con deseo de poder o que traen problemas de la infancia, regularmente van a ser de problema, van a traer manipulación, alianzas que les convienen y, por supuesto, van a traer muchas heridas y muchos problemas. Del versículo número 7 al 21, bueno, no sé si ya les expliqué, pero él fue y mató a todos sus hermanos. En una piedra, en un solo día, mató a todos. Solamente huyó, me parece que es el menor, Jotam. Él es el único que pudo huir. Y imagínate, o sea, esa tragedia, imagínate esa escena. Un medio hermano matando a sus 70 medios hermanos. Eso fue una tragedia después de haber tenido un padre
que tuvo tanto valor, que tuvo pues tanta influencia sobre el pueblo como lo fue Gedeón, ahora su hijo hace una atrocidad, una aberración terrible. Del versículo 7 al versículo 21, Jotam, el único hermano sobreviviente, sube al monte Gerizim y pronuncia una parábola. De hecho, les grita a Siquem para que lo escuchen. Y la parábola está bien interesante. Dice que los árboles buscan un rey. El olivo, la higuera y la vid rechazan la oferta para ser reyes porque ellos producen fruto. Están ocupados, el olivo, la higuera, la vid están ocupados en dar sus frutos. Sin embargo, se le invita al espino. El espino es un árbol, un arbusto más que nada inútil y por supuesto peligroso por sus espinas. Sabes que él acepta y promete sombra, pero una sombra que no puede dar. Esta parábola es muy interesante porque en esta parábola se denuncia que Abimelec es ese espino, incapaz de proveer, pero capaz de causar daño. Los árboles fructíferos representan líderes verdaderos, prefieren servir que gobernar. El problema de Siquem no fue la falta de liderazgo, sino elegir el líder incorrecto. Porque los árboles tenían sus frutos, estaban ocupados, tenían una misión, tenían un por qué vivir, no tenían tiempo para mandar, no tenían tiempo para gobernar porque ya tenían una tarea. Pero Siquem en esta parábola aparece como un pueblo pues que no tiene sabiduría, no tiene entendimiento y termina poniendo a un espino para que los dirija. Mis amigos, el espino, este arbusto, hasta el día de hoy existe y se ha tratado de identificar. Y pues un espino es símbolo de improductividad. Este espino es símbolo de caos, no de sombra. En este caso dice que no les va a dar sombra, les va a dar fuego. Cuando la sociedad rechaza líderes fructíferos, útiles, humildes, serviciales, termina bajo espinos. Así que una de las lecciones que aquí aprendemos es no elegir líderes por conveniencia, sino por fruto. El liderazgo tóxico se reconoce por su incapacidad de dar vida, pero con la facilidad que tiene para destruir. Jotam fue muy inteligente. Yo creo que Dios lo usó para poder presentar esta parábola y a través del gran sufrimiento que ellos tuvieron, nos dejan lecciones. Cuando se eligen líderes por conveniencia, líderes porque nos caen bien, líderes carismáticos, pero que no necesariamente son hombres de fe o mujeres de fe o entregados a la obra, entregados a la misión que tienen, siempre acarreará problemas. Del versículo 22 al versículo 25 se da una ruptura entre Siquem y Abimelec y sabes que las alianzas no duran. Eso es un dato muy interesante. Dios permite que un espíritu de división entre a Abimelec y a Siquem. Ellos comienzan a tener problemas, ellos empiezan a tener resentimientos, se levantan ladrones contra él y la relación se fractura. Es que son iguales. Los líderes buscaron por conveniencia a alguien a quien manipular. Este líder Abimelec juntó un pueblo sediento de hacer lo que quería. Juntos, la maldad se juntó y juntos se echaron a perder. Sabes que las alianzas basadas en intereses egoístas no son estables. La relación entre Abimelec y Siquem estaba sostenida por miedo, por conveniencia, no por confianza, no por un proyecto, no por una meta futuro. En este texto se nos deja ver cómo Dios a veces deja que el mal se destruya solo. En este texto se muestra cómo nuestro Dios permite que dentro de su pueblo sucedan cosas que uno cuando las lee o cuando las observa dice, ¿por qué razón pasan estas cosas? Así que no construyamos relaciones ni proyectos desde la manipulación o la conveniencia o lo que nos interesa. No, eso casi siempre termina mal, siempre termina mal. Si una organización está basada en el control, está basada en la manipulación, eventualmente se va a rebelar contra su propio líder. Y bueno, un liderazgo tóxico siempre termina mal. Del versículo 26 al 33, Gaal y la insurrección generan caos sobre Abimelec.
Gal, un líder local, critica a Abimelec y propone reemplazarlo. Zebul, gobernador que está a favor de Abimelec, lo traiciona y llama a Abimelec para atacar. Fíjate, solitos están atacando, solitos se meten en una batalla. Siquem muestra lo que ocurre en un ambiente sin valores sólidos. Cualquiera puede volverse líder por queja, por crítica, por resentimiento. Eso está pasando hoy en el país, en cualquier país. Los líderes se aprovechan de las críticas, de las quejas, del resentimiento para levantar un movimiento contra los gobiernos establecidos. Eso mismo sucedió hace cientos de años. Y lo que permitió el Señor fue eso. Así que Abimelec se convierte en un líder inseguro. ¿Por qué? Porque no está basado en la confianza, en el temor de Dios, en un plan de Dios. No, como lo vimos, llegó por manipulación, llegó matando, asesinando a sus medios hermanos. Ahora está tan inseguro que quiere destruir la amenaza. Mis amigos, cuando hay corrupción, siempre aparece alguien dispuesto a usarlo para manipular a la multitud y generar más caos. Las rebeliones no nacen de la nada, son el fruto de un liderazgo fallido. Del versículo 34 al 49 se da la destrucción de Siquem. Básicamente son atacados entre ellos mismos y la ciudad perece. Fíjate, una ciudad que eligió mal un líder que manipuló a la gente, entre ellos mismos se destruyeron. Del versículo 50 al 57 viene la muerte de Abimelec, lo puedes leer ahí. Abimelec intenta conquistar Tebes, sin embargo una mujer arroja una piedra de molino desde una de las torres y le rompe el cráneo, le rompe la cabeza a Abimelec. Para evitar morir a manos de una mujer, él le pide a su escudero que lo mate. Qué interesante, fíjate qué interesante historia. Él mató a sus hermanos sobre una roca, pero ahora muere por una roca. Él quemó a un pueblo dentro de una torre. Ahora muere él junto a una torre. Fíjate, quiso evitar humillación, pero la escritura deja registrada la causa exacta. Dios hace justicia poética, hizo caer el mal que él había hecho. Mis amigos, Dios no necesita ejércitos para acabar con liderazgos corruptos. A veces usa a una mujer con una piedra para acabar con todo. Y la caída de este líder malvado suele ser súbita, inesperada y también simbólica. Al final, Abimelec queda demostrado como una persona con ambición, sin carácter y que terminó en la ruina. En estos tiempos de los jueces, donde cada quien hacía lo que más le convenía, donde no había un rey, donde no había un liderazgo fuerte, se dejan ver estos casos dolorosos, tristes, pero que nos dejan lecciones muy importantes, lecciones muy, muy valiosas. Querido Padre Celestial, esta historia de hoy nos deja para pensar, para analizar, para pensar en nuestras decisiones, para pensar en la forma en la que nos conducimos, pero sobre todo, Señor, para analizar nuestra propia vida. Es fácil ver a otros, pero es difícil analizarnos con justicia y con verdad. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando. El Señor quiere escucharte.